¿Qué tal, amigos? Los saluda el Grupo Humano. Estamos presentando en esta ocasión los temas de inmigración y el del título 42. Yo soy Enrique Pérez. Los saludo desde acá de su podcast Hispano Humano. También saludo a mi compañero Rubén Pérez. ¿Qué tal, Rubén? Sí, vamos a tratar temas que le incumben a todo hispanoparlante y pienso que también migrantes de otros lugares, Enrique, también China, Indonesia, pues ellos tal vez algunos coreanos hablan español que nos estén mirando. Vamos a tratar este tema y ya comenzamos, mano Comenzamos. hispano. Comenzamos con este tema y es un tema muy amplio, Rubén. Vamos a tratar de puntualizar algunas ideas que son importantes. Tenemos que inmigración, ¿verdad? La migración como tal se define como la acción de moverse de personas o familias que se mueven permanentemente, generalmente a un país extranjero que no es el de origen y que las personas y familias se mueven permanentemente para generalmente mejorar su nivel de vida. Esa sería una definición general de lo que es inmigración. Pero recordemos también que la inmigración envuelve dos movimientos migratorios, que es lo que se llama la inmigración, que es cuando en este caso, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, cuando las personas entran al país de Estados Unidos de otros países, eso sería la inmigración hacia Estados Unidos. También existe la emigración, que es cuando lo que sucede con los países más bien de las personas que quieren venir a Estados Unidos, desde el punto de vista de ese país, por ejemplo, desde el punto de vista de los mexicanos, ellos están emigrando, eso sería la emigración. En este sentido, son las dos partes que conlleva este movimiento, este fenómeno de emigración. Este fenómeno de emigración, Rubén, es yo quisiera puntualizar que no es nuevo, ¿verdad? Desde las épocas de la prehistoria, ¿verdad? Los pobladores originales que vinieron de África emigraron, ¿verdad? Emigraron del continente europeo hacia el continente, más bien del continente de África hacia los demás continentes de todo el mundo. Ese fue digamos, el primer movimiento migratorio de los seres humanos. También tenemos que, por ejemplo, en la historia de Estados Unidos existen movimientos migratorios, ¿verdad? Migratorios que definen la historia de Estados Unidos. Hay una movimiento que sucedió desde el 1910 hasta 1970 que se llamó la Gran Migración, que esto sucedió cuando existía todavía los remanentes de lo que había sido la esclavitud, pero cuando una vez se, abo, se anula, ¿verdad? Se anula la esclavitud, ya las personas de raza negra las personas del sur pueden emigrar y son generalmente como escapan, ¿verdad? Y en ese sentido migran hacia el norte para escapar el racismo que siempre ha existido en la parte sur de Estados Unidos y que era de forma disfrazado en leyes como la ley de Jim Crow, que prohibía que se mezclaran las razas y que se usaran, que las personas de raza negra no usaran los mismos servicios que las personas de raza blanca. Eso sería una parte oscura de la historia que también envuelve movimiento migratorio de poblaciones dentro de los Estados Unidos en la historia de Estados Unidos. Y para poder, sucedió que entonces con las poblaciones indias, con la acta de Dawes, acta de 1887, se, se hacen digamos que se hace una reglamentación en cuanto a las reservaciones indias y estas reservaciones son precisamente usadas por los indios americanos que han sido desalojados de sus lugares originales, ¿verdad? En este sentido existe
una emigración forzada. Tenemos otra vez también un movimiento, ¿verdad?, que existió después de más bien durante la Segunda Guerra Mundial, que en marzo de 31 de 1942, Rubén, digamos que se empieza a hacer un arresto masivo de ciudadanos japoneses, y como Japón, ¿verdad?, había estado, más bien estaba en guerra contra los países que eran aliados de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos decide que tiene que poner en campos de concentración a familias y a pobladores y a ciudadanos norteamericanos de origen japonés. Los pone en centros de concentración en 1942, Rubén. Eso también es una parte oscura, ¿verdad? Una parte nefasta de lo que, sin embargo, lo estamos mencionando porque son movimientos migratorios donde se mueven masas de población. En este sentido, estamos hablando de masas de una migración forzada hacia el interior de los Estados Unidos. Es decir, que la migración es, digamos, una manera necesaria que a través de toda la historia se ha, se han puesto, ha sucedido, ¿verdad?, a través de todo el mundo. Tenemos entonces aquí una gráfica, Rubén, que es muy interesante porque, mira, él muestra que a partir de 1850, ¿verdad?, empieza a subirse la inmigración, ¿verdad?, hacia los Estados Unidos. Pero mira, esta parte de aquí, Rubén, genera nada más, se refiere a lo que es la inmigración fresca que llega de Europa, de europeos. Entonces llegan los irlandeses, los italianos, ¿verdad? Y otros pobladores de otros puntos geográficos que generalmente son de Europa. Después, alrededor de 1920, declina, ¿verdad?, la emigración, la, la inmigración, ¿verdad?, hacia los Estados Unidos por parte de esos pobladores, y disminuye la inmigración. A partir de 1970, eh, empieza a surgir un nuevo movimiento migratorio en este sentido de inmigración hacia los Estados Unidos, ya de otros puntos geográficos, generalmente también ya mayormente, ¿verdad? Mayormente sabemos que la emigración de mexicanos empezó más o menos en esas épocas, y también alrededor de los años 50 se había empezado a crear un programa parece que se dio término en los años 70, que era el programa Bracero. Entonces es cuando empieza también a utilizarse ese término de forma discriminatoria hacia los mexicanos. Y es en sí que a partir de 1970 hacia esta época existe ya flujos de inmigración de América Latina, y ahorita más recientemente ya de puntos de otras regiones que incluyen más actualmente, ¿verdad? Actualmente el continente de África y el continente asiático. Hay originales de China y también de otros lugares, y hemos encontrado, ¿verdad?, que como Chicago es una ciudad como cosmopolita, hemos encontrado muchos pobladores de otras regiones del oriente, ¿verdad?, incluyendo Filipinas. 1908, alrededor de los 80, ¿verdad?, se hace una amnistía, Rubén, ¿sí te acuerdas de eso? Alrededor de los 80 se hace una amnistía, muchas personas que eran todavía indocumentadas, entonces tienen la oportunidad de tener su visa permanente, y posteriormente hacerse ciudadanos. Y después viene ya más adelante, ya digamos tirándole ya más al tiempo presente. En marzo del 2020 estalla la pandemia, Rubén, y el presidente Donald Trump hace uso de una ley que empieza a enforzar, y se llama el Título 42. El Título 42, Rubén, es una ley que lo que expresa es que quiere proteger a las fronteras de Estados Unidos
de que entren, digamos, personas que enfermen y que vayan a traer un virus o a un contagio y que enfermen a la población de Estados Unidos. Entonces, el título 42 le da el criterio al gobierno de Estados Unidos de deportar inmediatamente a personas que quieran entrar o que hayan intentado entrar, ya sea por manera legal o por manera ilegal, y que sean deportados inmediatamente. Entonces tenemos que este título 42, Rubén, tendría que haber terminado en diciembre de este año, del 2022. Tenía que haber terminado, pero se hizo una extensión. Entonces, hasta ahora todavía parece que está todavía en el aire. Vamos entonces a ver esta gráfica, Rubén, que me parece muy importante y muy interesante. Déjame mover esta barra de aquí. Mira, tenemos aquí cuáles son los votantes, ¿verdad? De estadounidenses que quieren que haya una extensión o que quieren que sea removida ya totalmente el título 42 que estamos hablando, que habilita al gobierno de Estados Unidos que deporte a las personas por el motivo de proteger las fronteras contra algún contagio o para proteger la salud de los pobladores de Estados Unidos. Tenemos que, de manera total, todos los votantes, ¿verdad?, ciudadanos de Estados Unidos, un 24% prefiere que se remueva ya ese título 42 y que ya se expire. El 16% no, es, digamos, de una manera neutra, no tienen opinión, y ese 60% que quiere que se extienda, quiere decir que la mayoría de las personas ciudadanas que están habilitadas para votar quieren que se extienda el título, que se siga enforzando el título 42 y que se hagan las deportaciones más pronto con el motivo, el pretexto o la razón de proteger la salud de los pobladores de Estados Unidos. En el tenemos entonces que en cuanto a partidos, ¿verdad? El Partido Demócrata, un 38% que se remueva, ¿verdad?, el título 42, un 43% que ya lo dejen, que le den una extensión al título 42. Entonces tenemos, Rubén, ya manera general para que la gráfica está, digamos, digamos de manera sola se explica. Los demócratas, la mayoría, que es el 43%, más bien una gran porcentaje, no es la mayoría, perdón, un 43% quiere que se extienda. Los independientes, un 58%, quiere decir más de la mitad de los independientes, y un 78% de los republicanos. En cuanto a las divisiones por etnicidad o de raza, tenemos que los blancos, ¿verdad?, son los que más quieren que se extienda, o sea, que se siga enforzando esa ley, y los hispanos un 44%. Es interesante ver la opinión de los hispanos en manera, digamos, de bloque, porque pues muchas de estas personas hispanas, ¿verdad?, habían sido en otros años o en otra época personas que eran indocumentadas. No, no todos, ¿verdad?, pero muchos, un gran número de ellos. Las personas de raza negra, un 48% quiere que se enforce todavía, y de otras razas, un 47%. Es lo interesante de esta, digamos, esta problemática de inmigración. En cuanto a Rubén, tengo esta gráfica que también es muy interesante. Fíjate, cuando estaba la administración de Trump, las expulsiones, ¿verdad?, habían aumentado de manera bastante grande, y fueron ya cuando Biden entró a su administración, cuando fueron disminuyendo. Y aquí se ve, ¿verdad?, esta parte que es un poco, digamos que es color como amarillo, ¿verdad? Se ve cómo está expulsando arriba del 75%, casi tirándole, ¿verdad?, a un 80 o arriba del 80%, y después va disminuyendo, y cuando entra Biden a su administración empieza a bajar la expulsión utilizando, ¿verdad?, enforzando esta ley, y aquí se pone una forma, digamos, ya casi horizontal, hacia el marzo de este mes, perdón, del año
2022 de marzo es cuando se mantiene todavía alrededor del 50%. De manera económica, la emigración o la migración de poblaciones es debido, ¿verdad? Está digamos que ligado muy íntimamente en el sistema capitalista. Es por eso que se desarrolla una emigración, ¿verdad? Muy obvia de las zonas rurales hacia las zonas urbanas, ¿verdad? Hacia las ciudades, porque es muy obvio, ¿verdad? Que son las ciudades, ¿verdad? Las que engloban más lo que es la producción industrial y los trabajos que son las que las poblaciones rurales buscan. A veces, más bien, la mayoría de veces las poblaciones rurales sufren negligencia de los gobiernos y es así como cuando decae la economía de áreas rurales, si continuamente inmigran hacia las ciudades. Y a manera global, Rubén, los países pobres son digamos, expulsan o entregan la emigración hacia países ricos. El país con mayor punto de inmigración o uno de los con mayor punto de movimiento de inmigración es Estados Unidos por esta misma razón. Las razones son muy obvias y son muy claras y son muy entendibles. Sin embargo, ¿verdad? La política distorsiona porque los grupos de poder necesitan acomodar, ¿verdad? La información y la realidad para alimentar su retórica y que sea a favor en este caso, por ejemplo, de los partidos políticos de Estados Unidos, el Partido Demócrata o el Partido Republicano. Rubén, no importa de qué partido sean, los partidos generalmente favorecen que se expulsen a los inmigrantes de manera inmediata y no han podido hacerse una reforma migratoria desde hace muchos años, precisamente desde los 80, cuando se hizo la amnistía, que se llamó amnistía, no se ha arreglado este problema de la inmigración hacia los Estados Unidos y de la inmigración de los países pobres en este sentido, por ejemplo, de toda Latinoamérica y de otros países pobres hacia Estados Unidos. Siempre ha habido una inmigración, no sé lo que es la inmigración legal y la inmigración que no, entre paréntesis, no es legal, ¿no? O sea, estaba viendo que ahorita los traficantes humanos están haciendo bastante dinero, porque hay una cifra que cobran dinero para pasar a gente para acá. Pueden variar de $2,000 a $10,000 y si son gente que viene, por ejemplo, de China o gente de diferentes lugares de India, les cobran más dinero. O sea que este fenómeno está trayendo grandes estragos económicos para gente, pues no de buen ver, ¿no? O sea, lamentablemente, pues el inmigrante, como nosotros sabemos, porque nosotros somos inmigrantes, sufre al pasar, sufre abusos, sufre hambres, muchos mueren en el camino. Es triste, ¿no? Es triste que lamentablemente por buscar una mejor economía se arriesgan la vida, ¿verdad? Hay muchos inmigrantes se vienen a este lado, dejan sus familias allá en sus lugares de origen. Una de las cosas que estaba mirando, Enrique, que estaba ahorita ya en este tiempo que estamos en guerra, que ha desatado una migración de Ucrania, gente de Ucrania, Enrique, que no he visto mucho en las noticias, ¿verdad? Pero sí, gente de Ucrania está cruzando para acá y se le está dando otro trato, Enrique, para ellos. Están diciendo que es discriminación porque como pues tú sabes, Ucrania, pues la mayoría de ellos son blancos, ¿no? Le están dando como un preferitismo, pero entendemos que hay guerra. Ahora, cada lugar del globo terráqueo, por ejemplo, Venezuela, tiene algunos beneficios por lo que está ocurriendo en Venezuela, los colombianos, los salvadoreños, diferentes partes del mundo no les tratan igual. O sea, la inmigración de cada uno de ellos, los cubanos, Enrique. Los cubanos, parece que Obama quitó esa ley de cuando ellos venían y pisaban
en tierra seca, automáticamente se les daba ya un tipo de amnistía para que pudieran estar entonces lo quitaron y debido a la inmigración aquí en Estados Unidos podemos tener comunidades enteras, como bien dijiste, la mexicana es una comunidad que se ha hecho bien fuerte entre este partido político, ya, o sea, hay gente política, gente con dinero, o sea, la comunidad mexicana ha llegado a estar, yo diría que en unos años podríamos estar como la comunidad italiana, Enrique, o también la comunidad irlandés, porque te digo, la comunidad mexicana está siendo bien fuerte y esto es lo bueno de este país que te da la oportunidad de pertenecer, de hacerte ciudadano de aquí y pertenecer a hacer tu comunidad, ¿no? Aunque pues, en lugares, 50 estados americanos son completamente diferentes, Enrique. En Chicago, si te das cuenta, te dicen vamos al barrio chino, o vamos al barrio mexicano, o vamos al barrio italiano, o sea, y hay otros lugares en la Unión Americana donde se mezclan morenos, hispanos, blancos, hay una infinidad, es algo impresionante lo que está ocurriendo. Ahora volvamos al título 42. El título 42 se usó por la pandemia, Enrique, por la epidemia que estaba pasando el virus. Se tuvieron que cerrar las fronteras, que estábamos escandalizados y la economía se paró. Se pararon los aeropuertos, no se permitió gente de ciertos lugares, principalmente de China, ¿no? Que es donde se originó el virus. Entonces, eso ocurrió de esa forma y también las fronteras se cierran, Enrique. Cabe recalcar cuando hay una guerra en el lugar. Por ejemplo, si Estados Unidos está en guerra, hubiera una guerra aquí en Estados Unidos, se cerraban las fronteras. O sea, completamente nadie sale y nadie entra. O sea, es algo interesante, Enrique. Sí, sí, fíjate, Rubén, que has mencionado cosas muy importantes y una de las situaciones, Rubén, lo mencionaste en alguna forma, hay generalmente, ¿verdad? Digamos de manera muy genérica, muy general, dos motivos, ¿verdad? La gente emigra por cuestión económica, por ganar más dinero o por ganar un salario decente que le permita vivir a esa persona y a su familia de manera decente, de manera humana. Esa es una cosa. Y otras personas, ¿verdad? Como por ejemplo, con los pobladores de Venezuela, es una inmigración, una combinación, pero es más de carga política, porque hay muchas personas que son perseguidas por cuestiones políticas, por contraponerse al gobierno dictatorial de Maduro en Venezuela y entonces son perseguidos y corre peligro su vida porque un gobierno dictatorial pues es obvio que tiende a eliminar, ¿verdad? A matar a las personas que se oponen a su gobierno dictatorial. Son estas dos situaciones que se ve en cuanto a la migración que en este caso, ¿verdad? Estamos mencionando a Venezuela hacia Estados Unidos. Y tiene razón Rubén en eso de que en cuanto a la situación de discriminación, ¿verdad? Es un poco inexplicable, ¿verdad? Porque, por ejemplo, México estando tan cerca de Estados Unidos y siendo un socio comercial de Estados Unidos, por ejemplo, ya su espera, ¿verdad? Para emigrar legalmente, Rubén, como porque las personas generalmente, la mayoría de las personas quieren hacer las cosas legalmente, pero al no poder y estar y caer en un momento de crisis y desesperación, pues entonces intentan pasar de manera indocumentada hacia Estados Unidos. La espera, por ejemplo, para una visa de Estados Unidos de los mexicanos es de 10 años. Entonces eso difiere con otros países. Las políticas difieren por diferentes circunstancias, pero algunas cosas, algunas situaciones están ligadas generalmente como lo hemos mencionado muchas veces, a los capitales de dinero que los gobiernos invierten con Estados Unidos. Sin embargo, México, aún siendo socio comercial muy ligado con Estados Unidos, no tiene un beneficio en el que tenga su población de México
tenga, digamos, la facilidad de que se disminuya, al menos que se disminuya la espera de una visa. Como tú lo mencionaste, por ejemplo, los cubanos tenían en un pasado no muy lejano la oportunidad de obtener una visa casi inmediatamente. Otros países ya no es la situación, parece que ya cambió, pero por ejemplo como Argentina no necesitaban visa, solamente necesitaban su pasaporte y viajar. Ese tenía la ventaja y ese es una situación que pues digamos que el público, por ejemplo, el que nos escucha en el podcast y que nos ve en el canal de YouTube, tal vez nos pueda informar de esa situación de la inmigración latinoamericana de habla hispana en Estados Unidos. Los mexicanos son la mayoría aquí en Estados Unidos. Hasta aquí este episodio de Hispano Humano. Contáctanos en Facebook Mano Texteando o por email hispaноhumano@yahoo.com hispanohumano@yahoo.com. Puedes escuchar Hispano Humano en las plataformas de Stitcher y Apple. Gracias por su atención.